Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hoy en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad, hablamos sobre el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la elección de la próxima titular, presidenta o presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la importancia que tendrá para el país. Además, hablamos sobre la oleada de reformas constitucionales que presentan un nuevo orden político al país. Pues las y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Bien, pues para ir a nuestra mesa de análisis, le quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas por ahí. Angélica de la Peña, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotras. Te doy la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Muy un gusto estar con ustedes. Al contrario, muchas gracias. Y también está con nosotras Marta Tagle. Hola Marta, buenos días. Bienvenida. Hola, qué gusto estar con ustedes como cada lunes por la mañana y saludar a mi querida amiga Angélica de la Peña y desde aquí a Lucía donde se encuentre. Gracias, Liz, por conducir esta mañana y ya nada más estamos esperando a Alma Margarita, pero avisó que está por conectarse. Así es. Pues vámonos con el primer tema y que está álgido. Pues el tema de la CNDH. El tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues para no tardar tanto tiempo y darles más espacio a ustedes y podamos dialogar, hay que decirlo, esta última participación en la titularidad, en el ejercicio de la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido profundos señalamientos y han sido en contra de las acciones precisamente de los derechos humanos. A pesar de que Rosario Piedra ha intentado reelegirse, lo cierto es que, las organizaciones promotoras de derechos humanos han hecho un apunte importante sobre el debilitamiento de esta institución que ha tenido, ¿verdad?, en los últimos años y que se ha mermado la legitimidad de su ejercicio en defensa también de los derechos humanos, de la autonomía y la independencia. Han sido, por ejemplo, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para eso retomo la conversación. En este sentido, por ejemplo, Angélica de la Peña, tú ¿estarías en coincidencia de estos señalamientos, de este debilitamiento que se ha tenido como institución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pero sí, primero es la Comisión de los Derechos Humanos. Hubo una transición cuando se constituyó como un organismo constitucional autónomo que pasó a ser de los derechos humanos. Me parece que es importante remarcarlo. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo un retroceso tremendo con esta señora que fue la segunda mujer en stage al frente de la CNDH. Recordemos que Miguel Rocati fue la primera mujer, no recuerdo alguna otra, pero por ejemplo en el caso de Mirel tuvo un papel trascendental en el asunto de los feminicidio de Ciudad Juárez, apoyando a las juezas. Entonces me parece que ahora con Rosario Piedra fue exactamente la antítesis. Se convirtió en una oficina de la Secretaría de Gobernación, y ni siquiera una oficina, una oficinita de la Secretaría de Gobernación, y por supuesto se interrumpe este proceso que ya se empezaba a delinear con el anterior presidente de la comisión. Luis Raúl González hizo un gran esfuerzo por rescatar lo que entonces existía, iba en un claro declive, y comienza a reestructurar las visitadurías, comienza a ponerse las pilas, por decirlo coloquialmente, para estar en los asuntos nacionales que tenían que ver con violaciones graves a los derechos humanos. Y recordemos, podemos hacer una historia de todo lo que él hizo, pero por ejemplo el caso de Ayotzinapa, no recuerdo un posicionamiento tan claro que hoy mismo desde Naciones Unidas se sigue reconociendo como el estudio más importante y más certero
de esa recomendación de la CNDH respecto de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se pasó así todo un sexenio con López Obrador, pero también todo un periodo con esta señora que no hace honor incluso a la gran trayectoria que le reconocemos a doña Rosario Ibarra de Piedra, pero finalmente me parece que hoy el Senado de la República tiene ante sí la posibilidad de corregir ese lastre en que se convirtió la CNDH y que hoy es tan necesario un organismo con estas características, pues para que pueda realmente luchar, trabajar, recomendar cuando llegan todas estas quejas, todas estas denuncias de violaciones a los derechos humanos y que no se tiene un organismo a nivel nacional que pueda atender, como lo señala la Constitución, pues esta función que es imprescindible en nuestra República. Lo dejo hasta ahí. Me parece que es correcto apoyar a las organizaciones. Nosotras, quienes estamos aquí, formamos parte de esas organizaciones que estamos señalando. Tiene que haber un alto a esta aspiración de reelección de esta militante de Morena que llegó en una votación muy cuestionada, pública, en donde revisamos los videos y efectivamente sacaron no sé de dónde 2 votos para garantizarle que ella fuera la presidenta. Entonces llega también con esa situación de señalamiento sucio de cómo asume como militante de Morena y con una votación espuria llega a quebrantar la dinámica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debía seguir. Hoy espero que se rectifique por el Senado de la República, que en medio de toda esta situación de polarización que se está viviendo también en el Senado de la República, ojalá que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo y puedan escuchar también a las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones feministas, para que rectifiquen y el nombramiento, la elección de la próxima presidenta, que ojalá que fuera una mujer, así queremos muchas, sea para bien del precepto constitucional que le da origen a la CNDH. Ahí la dejo, querida Lisbeth, Marta y Alma Margarita, que ya se enquedó. Pues es muy interesante poder escucharlo de tu voz. Les recuerdo que estamos hablando, bueno, pues de la próxima elección, de quién va a llevar la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como bien nos resalta Angélica de la Peña, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante una crisis humanitaria que estamos viviendo en varias agendas públicas de este país. No es menor el tema. Bueno, pues yo quiero continuar con esta charla, Marta Tagle. Vamos a ir prácticamente a nuestro primer corte, pero antes de hacer este corte, yo quiero dejar en la mesa, ha sido un poco desalentador como periodista recibir todos los días recomendaciones. Los boletines de prensa de la comisión se han vuelto unas recomendaciones escuetas, frías, y va, pues sí, en ese sentido, el papel que ha tenido en los últimos años la comisión, a mí me parece que tendríamos que estar hablando de este papel precisamente de pasividad, porque este desaliento como periodista, como población, ante la situación, por ejemplo, del incremento de las violaciones a derechos humanos por parte de la militarización, desplazamientos forzados, feminicidios, el número de feminicidios, desapariciones que tuvo el sexenio anterior. Bueno, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos me parece que fue incluso neutral, por decir lo mínimo. Y bueno, pues voy a regresar contigo para que conversemos sobre este tema, y lo dejo aquí en la mesa. Estoy platicando con mujeres históricas quienes estuvieron en la construcción de este país que hoy estamos mirando en un nuevo orden político y estamos intentando entender hacia dónde vamos. Bueno, yo les recuerdo el número en cabina, 55 60 60 55 71, y estamos aquí en Mesa Política. Volvemos.
el paquete de reformas para la protección de las mujeres fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El pasado 3 de octubre de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un importante paquete de iniciativas que envió al Senado de la República. Este conjunto de reformas busca garantizar la igualdad sustantiva y una vida libre de violencias para las mujeres en el país. Entre los objetivos de las reformas se encuentra la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como la protección integral de las mujeres frente a cualquier forma de violencia. La presidenta explicó que la igualdad sustantiva implica no solo la igualdad legal, sino también la consideración de las características especiales que enfrentan las mujeres en la sociedad. Se busca que estos principios queden plasmados en el artículo 4 de la Constitución. Por su parte, Citlali Hernández, nueva secretaria de la Secretaría de las Mujeres, detalló los principales puntos de las iniciativas. Estas incluyen la garantía de igualdad sustantiva en la Constitución, la obligatoriedad de paridad de género en la administración pública y un fortalecimiento de las medidas de protección en casos de violencia digital, en especial bajo la Ley Olimpia. Otro aspecto relevante es la atención a la violencia vicaria, que afecta a las mujeres en el contexto de la custodia de sus hijos. Las reformas estipulan que todas las entidades federativas deberán contar con fiscales dedicados a investigar delitos por razón de género, lo que permitirá una atención más efectiva y especializada en estos casos. Además, las iniciativas también contemplan la creación de una cartilla de derechos para las mujeres, que les proporcionará información clara sobre sus garantías y recursos disponibles. Esto tiene como objetivo empoderar a las mujeres para que conozcan sus derechos y puedan actuar en consecuencia ante situaciones de violencia o discriminación. En resumen, el paquete de reformas enviado por la presidenta representa un paso significativo hacia la protección y promoción de los derechos de las mujeres en México. Son un avance crucial en la lucha por la equidad de género y el fortalecimiento de los derechos humanos en el país. Al abordar tanto las desigualdades económicas como las formas de violencia que enfrentan las mujeres, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca crear un entorno más justo y seguro para todas. La implementación de estas iniciativas no solo tiene el potencial de transformar la vida de millones de mujeres en el país, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de garantizar derechos plenos y el respeto a la dignidad humana en todas las etapas de la vida. La sociedad mexicana, en su conjunto, se beneficia de la promoción de la igualdad y el respeto, construyendo así un futuro más equitativo para las próximas generaciones. Es fundamental que la implementación de estas reformas sea acompañada de campañas de sensibilización y educación para fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Mesa Política, un espacio radiofónico de análisis conducido por Lucía Lagunes Huerta. Y bueno, pues yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, estoy en ausencia de la periodista y nos quedamos a punto de la respuesta de Marta Tagle. Marta hablaba de este aspecto tan desalentador que tuvimos desde el ámbito periodístico, pero también desde sociedad civil. E incluso, aparte de esta pasividad que tomo la responsabilidad de la palabra, incluso se habló de transformar la institución per se a una defensoría del pueblo y se hablaba de una transformación incluso de nombre. Y bueno, pues yo te quiero preguntar al respecto, ¿qué opinión tienes sobre este papel que tuvo la comisión en el último periodo, digamos así, de su directora, de su presidenta? Pues mira, Lisbeth, lo que me gustaría comentar con el auditorio respecto de este tema es que la estrategia de Morena y sus aliados, en especial durante la administración anterior, fue desaparecer los órganos constitucionales autónomos, y cuando no se podía, de hecho está pendiente una reforma en la cual buscan desaparecer otros 7 órganos constitucionales autónomos. Cuando no se podía, lo que hacían es colonizarlos. ¿Qué significa esto? Llevar al interior una persona afín a Morena, a su ideología, a su proyecto, y desde ahí destruir desde adentro la institución. Y me parece que la CNDH es el mejor ejemplo de la colonización de una institución, porque obviamente no podemos decir que la CNDH estaba en su mejor momento, ha tenido que batallar mucho para realmente
las recomendaciones que hacía fueran tomadas en cuenta por los funcionarios, para que realmente tuviera una capacidad de obligar al cumplimiento por parte de las instituciones del Estado de los derechos humanos, pero había venido evolucionando el papel de la CNDH, y me parece, entre otras cosas, pues que hacía falta reforzar la importancia que tienen estos derechos humanos. Pero el caso de Rosario Piedra fue una intención clara de Morena y sus aliados de colonizar una institución. ¿Y por qué es, en este caso particular, por qué era necesario, por qué es importante la autonomía y en este nuevo proceso de elección de las personas que están conteniendo? Que hay que decirle a la audiencia que hay 48 personas inscritas que ya comparecieron ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia entre el viernes, jueves y sábado. La idea es que sean personas que demuestren autonomía e independencia, no solamente con respecto a un partido, sino también con respecto al poder. ¿Y por qué es esto? O sea, ¿por qué? No es que nos opongamos que un militante de un partido o de otro partido ocupe cargos. Hay otras áreas, como bien decía incluso Angélica, pues ahí está la Secretaría de Gobernación y hay un área de derechos humanos, si quieren pueden ponerlos ahí, pero ¿por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que tener una persona que sea autónoma e independiente? Porque resulta que los derechos humanos solamente tienen que ser garantizados por el Estado mexicano. Eso implica el gobierno, el ejecutivo, el legislativo, en sus 3 niveles de gobierno, por supuesto el Poder Judicial, y también es el único el Estado mexicano el que puede violentar los derechos humanos. Es decir, no hay violación de los derechos humanos entre particulares, sino es el Estado mexicano el que tiene la responsabilidad. Y quiero poner un ejemplo muy rápido y con eso dar oportunidad a que mis compañeras sigan participando. Pero han estado insistiendo mucho, particularmente desde Morena y sus aliados, que ya no existe la desaparición forzada, porque la desaparición forzada solamente era cuando había actores del Estado involucrados, es decir, cuando directamente había una instrucción por parte del ejército de desaparecer personas. Independientemente de los videos que hemos visto y que han trascendido en estos primeros días de gobierno de la presidenta, donde ha habido esta indicación de algunos de mátalo, ¿no? Al final de cuentas, las desapariciones, aunque ellos digan es que ya no son desapariciones forzadas porque no hay actores del Estado, se están dando 7 particulares, pero por la deficiencia del Estado en la actuación para prevenir que no estén desapareciendo las delincuencia organizada a las personas. Es decir, sí hay un involucramiento del Estado y sí es desaparición forzada. O sea, las personas no desaparecen porque sí, parece como que fueran abducidas, ¿no? Y desaparecieron. Y entonces están argumentando que ya no, incluso la actual presidenta que compareció decía eso, ya no hay desapariciones forzadas porque ya los militares no lo mandatan. Entonces, por eso necesitamos una persona autónoma, independiente, pues que sea capaz de ver y decir esto, y que sobre todo se tomen medidas para prevenir las desapariciones de personas, para atender la situación de las desapariciones. Hay muchas madres buscadoras, ustedes lo saben, que están buscando por sus propios medios a las personas desaparecidas, y sobre todo para que obligue al gobierno a que se tomen medidas de reparación, y esto implica que ya no se sigan dando estas desapariciones. Entonces, por eso es muy importante el perfil de la persona que encabece la CNDH. Me parece muy interesante lo que planteas, Marta, y lo voy a tomar para continuar la pregunta. Te doy la bienvenida. Muchas gracias, Alma Oseguera Rodríguez, por estar aquí con nosotras conversando sobre el tema. Qué importante, porque los derechos humanos es un tema fundamental en este país, en cualquiera, sin duda, pero ante las crisis que estamos viviendo, ante las crisis humanitarias, tendría que serlo. Y nos dice Marta Tagle, autonomía. La persona que se quede a cargo tiene que tener esta autonomía, y yo también incluyo, tiene que tener una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. No podemos volver a tener al frente de la CNDH a una persona pues que presenta una acción de inconstitucionalidad para permitir que deudores alimentarios ocupen cargos públicos. Hay que recordar que que la actual presidenta de la CNDH hizo esto. Ella sale a defender públicamente a los deudores alimentarios diciendo, pues ¿cómo les vamos a cortar el trabajo y el dinero, sino cómo van a pagar?
Necesitamos una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, también con perspectiva de género, para la próxima titular, Alma Oseguera Rodríguez. Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes. Sí, definitivamente es muy importante lo que estás señalando. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo, y la importancia de este aspecto es fundamental porque tiene que garantizar el ejercicio de la transparencia en el cumplimiento, primero, ¿no? Y va a mostrar cómo las instituciones, las autoridades incumplen o no. Y también, teóricamente, tendría que estar dando contrapesos. Digo teóricamente porque justo en la anterior administración no sucedió nada de esto. No solamente con las mujeres, sino con todo el país. Con las mujeres, con una propuesta de la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, sabemos que hay un porcentaje altísimo de incumplimientos en materia de violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, más del 98% de incumplimientos, que no tenemos sentencias, etcétera. ¿Cómo era posible que hiciera una acción de constitucionalidad con una ley que iba a permitir garantizar lo que estaba impulsándose desde todas las organizaciones y los grupos feministas, una ética diferente para que nuestras autoridades realmente no pudieran generar una revictimización porque estaban en un cargo de poder, o bien abusar de ese poder e invisibilizar totalmente los incumplimientos de las denuncias que se estaban haciendo? Y parte de esto fue lo que vimos. Por eso decía que no solamente en relación hacia las mujeres, no fue quien apoyó y efectivamente impulsó. Hay que darle salida a esto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su ley sí tiene posibilidades de promover a que se cumplan sus recomendaciones a través del Ministerio Público, de acuerdo a sus artículos y las reformas que ha tenido, cuando no sean incumplidas y cuando se demuestre que efectivamente son veraces. Y esto no sucedió. También lo vimos con el caso de los militares, o sea, vimos que había 1.816 quejas que se habían sumado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Guardia Nacional y sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Solo la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo hizo 13 recomendaciones de las 1.816. Eso es gravísimo, porque nuevamente estamos viendo que una de las situaciones del origen de esta comisión para generar estos contrapesos y denunciar los abusos de poder de las autoridades no se veía. Justamente, como se señaló antes, el desempeño de la comisionada Rosario Piedra fue desafortunadamente desastrosa, por decirlo menos. Creo que muchas víctimas se quedaron no solamente indignadas, sino profundamente sin acceso a la justicia y profundamente olvidadas. En particular las mujeres, no solamente, pero en particular, por esta estructura de poder que tenemos. Gracias. Coincidimos en esta lectura, Alma Oseguera. Vamos a hacer una pausa y volvemos para dar un recuento final de lo que viene para nosotras en este país en materia de derechos humanos. Yo les recuerdo que estoy en Mesa Política.
Y les recuerdo también el teléfono por acá en cabina, si quieren escribirnos 55 60 60 55 71. También nos pueden escribir por redes sociales, nos pueden encontrar en X y en Facebook como CIMAC Noticias. Y bueno, pues vamos a hacer esta breve pausa y volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Una nueva era en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado y su compromiso con las mujeres. Evelyn Salgado Pineda hizo historia al asumir el cargo como la primera gobernadora de Guerrero el pasado 15 de octubre de 2021. Durante su ceremonia de toma de protesta en el Congreso del Estado, subrayó la importancia de su mandato y su compromiso de no fallar a la confianza que los ciudadanos depositaron en ella. Este evento marcó un hito en la política de Guerrero, simbolizando un avance significativo en la representación femenina en el gobierno estatal. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Guerrero tiene una población total de 3.540.685 habitantes, de los cuales el 52% son mujeres. A nivel nacional, México ocupa el lugar 11 en población, con 126.014.024 habitantes. La tasa de participación económica en Guerrero muestra que solo el 48.1% de las mujeres son económicamente activas, una cifra considerablemente menor que el 74.5% de los hombres, lo que destaca la desigualdad en el acceso al empleo y la participación económica. La gobernadora enfrenta retos significativos relacionados con la violencia en el estado. Guerrero ha sido señalado como uno de los estados con mayores índices de violencia, incluyendo feminicidios y desapariciones forzadas. Salgado ha declarado que su administración está centrada en erradicar estas prácticas, haciendo un llamado a las familias afectadas para que reciban el apoyo estatal en la búsqueda de sus seres queridos. Nunca más en Guerrero un caso Ayotzinapa, fue una de sus declaraciones más contundentes en este sentido. Desde su llegada al cargo, Evelyn Salgado ha implementado diversas iniciativas para mejorar la calidad de vida de los guerrerenses. Una de sus acciones más destacadas ha sido el lanzamiento del protocolo Violeta, que busca proteger y brindar apoyo a mujeres y niñas en riesgo. Además, ha promovido programas de empoderamiento y capacitación para jefas de familia en un esfuerzo por mejorar su bienestar económico y emocional. En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, Salgado reafirmó su compromiso con las mujeres de Guerrero. Durante la entrega de más de 1.300 apoyos del programa Tarjeta Violeta, subrayó que su administración tiene la misión de transformar la vida de las mujeres en el estado, garantizando un ambiente seguro y respetuoso. Este programa ofrece apoyo económico, psicológico y educativo con una inversión inicial de 19 millones de pesos. Salgado también ha hecho énfasis en su intención de trabajar contra el clasismo y el racismo, promoviendo la igualdad de género. Bien, estamos aquí de vuelta en Mesa Política. Bien, para ir cerrando el tema, les pediría a las tres una pregunta y podamos irnos al siguiente tema. ¿Qué titular necesitamos para la defensa y la promoción de los derechos humanos en el contexto que hoy atraviesa el país? Y esta sería una petición directa al Senado, efectivamente, porque estarían ya por elegir a la siguiente persona titular de esta comisión. ¿Qué titular necesitamos para los siguientes años? Adelante, Angélica de la Peña. Bueno, sí, necesitamos una personalidad que esté formada en la materia, una personalidad que la conozca muy bien. En ese sentido, me parece que es importante señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos forma parte de un sistema inscrito en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es decir, hay una vinculación con los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano ha aprobado, y esto necesitamos refrendarlo en una personalidad que lo conozca, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y también una personalidad que tenga la expertise el conocimiento del país, y en ese sentido tomar en cuenta que parte de este sistema también lo integran las 32 comisiones estatales de derechos humanos. Algunas no son identificadas propiamente como comisión, tienen otro nombre, Defensoría del Pueblo, qué sé yo,
Pero esta figura que existe también en cada una de las 32 entidades federativas y que hoy han sido abandonadas, esta federación que funciona, tiene una relación cotidiana entre ellas, pero que durante este periodo de la señora Piedra, la señora Rosario Piedra se quedó interrumpido. Me parece que esa parte también tiene que tomarse en consideración. Por lo tanto, de manera breve, te diría, tiene que ser un especialista en la materia, no especialista en otras cosas, sino especialista en la materia de derechos humanos, entendiendo que forma parte de un sistema integral, especializado, y que ciertamente esa formación nos debe garantizar la restitución de la comisión, la reivindicación del objeto de creación de la comisión. Es decir, ni un paso atrás, sino al contrario, enmendar todo lo que nos dejó mal este periodo que está terminando, pero viendo hacia adentro, viendo hacia el futuro, hacia adentro del país y hacia afuera del país, porque hoy más que nunca tenemos que entender que hay una preocupación legítima respecto de que se toque el primero constitucional. Entonces, sí me parece que necesitamos una comisión que sea presidida por una personalidad que tenga todas estas características, porque nos urge su reivindicación. Muchas gracias, Angélica de la Peña. Adelante, Marta Tagle. Sí, bueno, pues yo estuve viendo varias de las entrevistas en las comparecencias en el Senado de las personas aspirantes, y déjame decirte que me dejó muy satisfecho ver, porque definitivamente participaron personas muy capaces, con una gran experiencia, activistas, que han estado incluso en espacios ya de la administración pública, que saben de qué se trata, y que por lo tanto el Senado, por supuesto que tiene materia. O sea, tiene de estas 48 personas que se registraron muy bien de dónde poder escoger a la persona que pueda encabezar a la CNDH, y también pueden ver en esos mismos videos, porque están en la página de YouTube del Senado, la comparecencia de Rosario Piedra, que además de obvio estar a la defensiva y negando varias cosas que son evidentes en nuestro país, como el tema de la militarización, de las desapariciones forzadas, incluso negando el tema de que fue fraudulenta la elección por la cual ella fue designada como titular de la CNDH. Además de ver eso, van a poder ver que no sabe nada de derechos humanos, a pesar de llevar 5 años al frente de la CNDH. Y entonces por eso es muy importante, como tú bien decías, poder seguir presionando al Senado, porque es el Senado, y como va a ser, la comisión tendrá que entregar un dictamen de unidad, hacer una terna y ponerlo a votación del Pleno del Senado en voto secreto, porque lo harán a través de una cédula, y es ahí donde nos cayó Rosario Piedra hace 5 años, porque hay una indicación de Morena directamente. Entonces, ojalá los senadores se den cuenta que Rosario Piedra ya está muy cuestionada por los organismos internacionales en materia de derechos humanos, por las organizaciones especializadas, porque no tiene ninguna comunicación con las organizaciones mexicanas, ni con las madres buscadoras, ni con muchos temas de violación de derechos humanos, de periodistas, etcétera. No tiene ella vinculación, entonces no le sirve de nada una persona así, y creo que además tanta gente que confió en esta convocatoria como para que ahora nuevamente los dejen colgados. Ojalá que escojan a alguna de las otras personas que te digo. Yo vi de manera muy grata estas participaciones de gente de verdad preparada, que sabe, que incluso reconoce que hay que tener diálogo con las autoridades, de que hay que coordinarse, que no todos son recomendaciones, sino hacer un trabajo como CNDH para prevenir los problemas en lugar de estar mandando siempre recomendaciones. Entonces me gustó mucho las intervenciones. Ojalá el Senado se dé realmente oportunidad pues de confiar en su propio proceso, porque si no sería una tomadora de pelo para todas las personas que participaron, y muchas que estuvimos siguiendo estas comparecencias nos defraudarían nuevamente si deciden reelegir a Rosario Piedra, que por mucho fue la peor comparecencia.
Así es, muchas gracias, Marta Tagle. Bueno, ya nos dijeron que tenga formación de derechos humanos, conocedora del aparato jurídico internacional, conocedora del país, el perfil, que tenga autonomía, como bien nos decían, que retome las oficinas locales, y también nos recuerdan que hay perfiles, es decir, tenemos grandes posibilidades. ¿Hacia dónde nos vamos para esta petición, Alma Oseguera Rodríguez, para concluir con el tema de CNDH? Bien, primero también yo le haría el llamado al Senado que respete el artículo 9 de lo que se le exige a la persona que se va a seleccionar, que se apegue a derecho, para que se pueda garantizar la autonomía y la no injerencia institucional, porque en la pasada selección no se hizo, y coincido con todos los señalamientos, o sea, especialista en materia de derechos humanos, garantizar que conozca, que aplique la perspectiva de género, que tenga experiencia en estas defensas y conocedoras de las problemáticas más serias y que más lastiman a las mujeres y a la población en general, pero en particular porque hay una deuda histórica con las mujeres, y que en esta administración pasada, pues yo creo que han sido de los retrocesos más lamentables e inéditos que hemos tenido, y que espero que tengamos la oportunidad de que no se recupere la idea de la posibilidad de volver a tener a la persona que se quiere reelegir, y que sí se tome toda la experiencia de las otras que ya lo demostraron también con sus perfiles, con sus intervenciones en la comparecencia, y bueno, esperaremos en eso. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a cerrar este tema de la CNDH, que vamos a seguir con puntualidad. Yo voy a poner el tema de avanzada en el tema de reformas. Angélica de la Peña, hay una oleada de reformas a la ley. Tenemos unos breves minutos, pero te lo pongo. A mí me parece que, no sé si coincidas conmigo, que todas las reformas que se están llevando a cabo en este momento están lejos de la ciudadanía. No estamos entendiendo desde la ciudadanía esta oleada de cambios a un nuevo orden político. Se están tomando consideraciones sin que nos detengamos a mirar qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos, donde hagamos realmente un análisis de qué es lo que necesitamos. ¿Qué opinas al respecto? Y ahora, después del corte, volvemos para hablar, pero ¿qué opinas de esto? Bueno, mira, Lisbeth, compañeras queridas, yo estoy muy preocupada. Yo veo en estos años que tengo de vida un proceso hacia una dictadura. No me parece que sea democrático, sino todo lo contrario. Lo que se está haciendo con la Constitución es estas mayorías calificadas, algunas integradas por traiciones o por una lectura equivocada de lo que es la sobrerepresentatividad, nos está llevando a perder los equilibrios, y eso es muy grave. El equilibrio que mandata la Constitución entre tres poderes de la Unión no debe quebrarse, y hoy observamos todo lo contrario, se está yendo hacia eso, y claro que eso afecta a todo, o sea, afecta a la República. Estamos frente a otro país. Yo creo que hay algunas propuestas de reforma constitucional que están inscritas por ser desde el aspecto del visor constitucionalista, pues son pétreos, tienen que ser en todo caso discutidos en un Congreso Constituyente al que se tiene que llamar, se tiene que convocar, se tiene que votar para ese motivo, para ese objeto, y no se está haciendo. Entonces, el tener el Poder Ejecutivo tanto poder, vaya la redundancia, poder con mayúsculas, donde controla las dos cámaras del Congreso de la Unión, más de la mitad de los congresos del Estado, que le permiten efectivamente impulsar todas las reformas constitucionales que se le antojen, pero no lo hace con un motivo para fortalecer la República. Y lo vemos en la embestida contra el Poder Judicial, que era el único poder que nos quedaba. Entonces, yo creo que la situación es compleja. Recordemos que somos el 52% de la población, y nos va a afectar también a las mujeres de todas las edades, de todas las condiciones.
y cuando se habla, es una mujer la presidenta y tiene, por lo tanto, su discurso habla de la igualdad sustantiva, pero si tienes esta otra parte sustantiva, fundamental, entonces estás hablando de un doble discurso. Vamos a un corte y me quedo con esta preocupación de la que nos hablas. Bueno, pues volvemos, esto es Mesa Política y volvemos para hablar de esta oleada de reformas constitucionales. Vamos y volvemos enseguida. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Bien, estamos de vuelta aquí en Mesa Política y estamos hablando de este cúmulo de este paquete de reformas constitucionales que tuvimos ya para el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la entrada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Y nos decía Angélica de la Peña, nos externaba su preocupación sobre lo que está sucediendo con este mayoriteo, y lo tomo para preguntarte, Marta Tagle, bueno, hay una serie de reformas, sin duda, interesantes y muy necesarias, indiscutibles, que puede ser, por ejemplo, el reconocimiento a pueblos originarios, a pueblos indígenas y afromexicanos. Es indiscutible, pero eso es una cosa, es la palabra, y otra cosa son los hechos, porque ante la situación que hemos vivido, por ejemplo, de huracanes, nos hablaba la zona de la montaña en Guerrero, Tlachinola, nos decían, estamos abandonados aquí en la montaña de Guerrero. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo ante esta oleada? ¿Es un queda bien internacional? ¿Qué está sucediendo con estas reformas? Se dice de una Secretaría de las Mujeres de la cual hay una opacidad terrible, y siguen habiendo todos los días feminicidios. En fin, ¿qué hay ante este mayoriteo y la realidad de estas reformas? Marta, adelante. Sí, bueno, pues yo creo que hay reformas que son solamente como para, ahora sí, taparle el ojo al macho, como dice el dicho, ¿no? Como esto que mencionas de los pueblos y comunidades indígenas, incluso las de igualdad sustantiva que ya se aprobaron en una de las cámaras y fueron a la otra, pero que en los hechos son meramente enunciativas, y eso no lo vemos ahora reflejado en una política pública con recursos y programas, pues simple y sencillamente será mero discurso, ¿no? Entonces, detrás de eso están estas otras reformas que son muy dañinas para nuestro país como república, y que además hablan de una enorme soberbia de las personas que están gobernando hoy nuestro país. Si tú escuchas a quienes suben a presentar estas iniciativas, que además carecen de técnica legislativa, que hablan tal cual de una legislación sobre las rodillas, o sea, que están metiéndole, o sea, cada reforma implica modificar 6 artículos constitucionales, como si la Constitución fuera cualquier cosa, sin ningún recato, y cuando los oyes hablar en tribuna, hablan del poder reformador que el pueblo nos dio y de la supremacía de la Constitución, o sea, términos que hablan de esta soberbia que me parece que tarde que temprano la ciudadanía les va a tener que poner en su lugar, porque no creo que la ciudadanía haya votado por esto. O sea, la ciudadanía sí votó por la enorme injusticia que sigue viviendo en el día a día, por los graves problemas de violencia, de inseguridad que las mujeres están viviendo. Y cuando vean que esto no cambia con estas reformas que están vendiendo como la panacea, simple y sencillamente la ciudadanía no va a seguir apoyando esto. Sin embargo, me parece que también puede ser demasiado tarde, porque como decía Angélica, lo que están haciendo es transformar las estructuras de poder de nuestro país, y eso implica un total desequilibrio a favor solamente de una fuerza política en nuestro país. Están tomando el control de todas las decisiones, ¿no? Y la última reforma que se discutió en el Senado y está a punto de aprobarse en Cámara de Diputados implica que pueden hacer cualquier reforma a la Constitución, cualquiera, por más loca que nos imaginemos, sin que esta pueda ser impugnada, porque eso es lo que están poniendo. Vamos a reformar la Constitución en lo que queramos. O sea, pensemos en lo más loco. Quieren poner la pena de muerte, la van a poner y no la van a poder impugnar, porque
Ya quedó en la Constitución que nada de las reformas constitucionales puede impugnarse por ninguna vía, ni hay controversias, ni acciones, ni tampoco el único medio que tenemos los ciudadanos, que son los amparos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo, y me parece que es muy grave ver esta soberbia con la que se están conduciendo, porque mucho poder, ahí dice también otro dicho, implica mucha responsabilidad, y me parece que no están tomando con responsabilidad el poder que tienen. Yo coincido, Marta. Debo decirlo que incluso en las redacciones, cuando estamos intentando entender los dictámenes, descargamos 200 folios para entender qué es lo que está sucediendo con esa ley, y queremos saber dónde está, pasamos folio tras folio, y nos encontramos que realmente está casi en los últimos 2-3 párrafos, de forma muy desaseada la redacción, y todo lo demás es paja. Esa es la realidad. Y entonces nos decimos, ¿cómo puede ser esta una reforma constitucional? Desde la redacción lo miramos, ¿cómo pueden ser 3 párrafos mal metidos por ahí en un folio último de un dictamen? Eso, coincido en que está hecha en las rodillas. Yo te quiero preguntar, Alma Oseguera, por ejemplo, se nos viene o nos plantea, ¿no? Reformas para que las mujeres podamos cobrar por primera vez con dignidad, ¿no? Y romper como la brecha salarial que tenemos frente a los hombres. También otra de renombrón en realidad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que eso sea una realidad y no solamente se quede ahí en unas firmas, en una aprobación, en medios de comunicación, pero a la realidad? ¿Cómo podemos eso transformarlo para que la vida de las mujeres sea tocada con esos derechos? Veo también sumamente grave que tengamos un discurso de mucho apoyo y de muchas reformas en favor de las mujeres. Sin embargo, no hay un proyecto económico y presupuestario para garantizar que se empodere un modelo económico donde las mujeres efectivamente puedan sean actoras que tengan la posibilidad de un sustento ganado por ellas y que no estén en una situación de políticas asistencialistas en las cuales se están dando una serie de recursos. O sea, sabemos que en México hay una población muy grande con extrema pobreza y que las mujeres somos las más pobres, y por supuesto que le puede ayudar a una mujer, pero no resuelve, o sea, no está yendo a la raíz al problema que tiene que ver con una política de la igualdad sustantiva, ¿no? Tener las mismas posibilidades, el acceso y el mismo trato de las mujeres y hombres, pero también garantizar que este proyecto económico neoliberal no ha cambiado económicamente hablando. O sea, hay muchas cosas que tendrían que estarse transformando. Y me parece que en el escenario político que tenemos, las formas con que se han desarrollado la reforma constitucional, las iniciativas para las reformas constitucionales, pues lo único que ha fortalecido es el desequilibrio, la no escucha, el debate serio, de altura, donde tú estás argumentando, ¿no? Con la razón, con los datos, con las leyes, y no el discurso lo pidió la mayoría, lo ganó la mayoría. Eso no está en discusión, porque ellos están en los cargos que les corresponde y ganaron, o sea, eso no está en discusión. Pero sí la manera en que la posibilidad de tener estos 2 controles en la Cámara, pues sí ha inhibido un parlamento democrático, respetuoso, en el cual el intercambio para la mejora de esas iniciativas no se dé, porque todo lo que dice la minoría no es válido, no es suficiente, y el contraargumento es: somos mayoría y así se votó. O sea, no puede ser, es inadmisible en un espacio parlamentario que el argumento sea ese. Entonces, es también muy triste ver que hay los avances tan importantes que ahora se estén haciendo, que se estén dando marcha atrás,
y también el desestimar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda tener una acción de inconstitucional. Eso es gravísimo y es importante que lo podamos entender. Si hay un exceso por parte del Poder Legislativo, están diciendo que no va a ser posible cambiar ese exceso. Ya Marta puso un ejemplo. Si quiere poner la pena de muerte, se va a aprobar. ¿Por qué? Porque son mayoría y porque están poniendo que no va a haber amparo. México fue pionero en materia de amparos en el mundo y se está tirando atrás. Entonces son situaciones que la ciudadanía en nuestro país podría estar muy orgullosa de lo que hemos logrado y podría entender la preocupación que estamos expresando aquí nosotras. Y bueno, así es. Me parece muy interesante la postura de las tres. Tenemos que seguir analizando el nuevo orden político que se viene, porque sin duda todas estas transformaciones nos van a llevar a un punto, y para poder entender hacia dónde vamos, tenemos que seguir dialogando y tenemos que estar atrás de cada uno de estos dictámenes. Por más que nos mayoriten ahora en dictámenes, pues vamos a seguir analizando cada uno de ellos, vamos a seguir el diálogo y el discurso, desde luego desde redes sociales. Yo también les invito a todas las personas que nos oyen, nos escuchan todos los lunes, a que continuemos en la construcción de ciudadanía para saber hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque nos viene un momento álgido y culmine hacia dónde queremos ir en este nuevo orden político. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo que hablaría con ustedes 4 horas en estas mujeres históricas que han traído a la construcción de un México distinto. Muchas gracias, ha sido un privilegio y siempre lo será poder platicar con ustedes. Lo que nos hace falta es tiempo. Muchas gracias a las tres por estar aquí. Y seguimos muy en la construcción de esta ciudadanía. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo soy Lisbeth Ortiz y recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y en SoundCloud. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.